Sentarse, hermano. Como muy bien lo decía nuestro pastor, esta noche continuamos con la serie La sabiduría de vivir bajo el temor de Dios. Continuamos aprendiendo de la palabra y esta noche vamos a aprender a cómo establecer mediante el temor de Dios linderos que van a brindar protección a nuestras familias. Cuando preparaba este tema y leía la palabra lindero, vino a mi mente un cuento infantil que durante pequeño yo escuché y se los quiero compartir en esta noche porque eso creo que es una muy buena ilustración y nos va a servir para introducirnos al tema que en esta noche el Señor nos ha regalado. El cuento decía más o menos así: escaseaba el alimento en el campo y el único lugar en la granja donde se podía encontrar pasto fresco era un pastizal contiguo a la casa. Para aquellas vacas y sus vecinas, un viejo rebaño de ovejas era la única fuente de alimento. Las vacas se consideraban ser las dueñas del pastizal, por lo que acabaron ocupando casi todo el terreno, dejando un muy limitado y reducido espacio para las ovejas, quienes al ver la injusticia fueron a quitarles el pasto a las vacas en señal de protesta. Las vacas, por su parte, al verse invadidas por las ovejas, muy molestas le reclamaron: ¿quién les dio permiso para entrar a nuestro territorio? ¿O es que acaso no tienen ustedes el suyo?, les preguntaron. Las ovejas con fundamento respondieron: ¿qué territorio? ¿De qué hablan? Si el pastizal es para ocuparlo todos los habitantes de la granja, no solamente ustedes. Las vacas, pese a oír la injusticia réplica de las ovejas, no hicieron caso a su pedido. Muy por el contrario, amenazaron con desalojarlos del territorio y les dijeron: bueno, ¿se van por las buenas o por las malas? A lo que las ovejas respondieron: si quieren, pues háganlo. Al no hacer caso a sus ordenanzas, las vacas empezaron a corretear a las ovejas por todo el campo y tal y como les habían advertido, las siguieron por todo lugar. Las ovejas no se rindieron fácilmente y buscaron atacar con pequeños golpes a sus rivales, produciéndose una acalorada discusión. Sin embargo, las ovejas, para evitar seguir en mayor confrontación, se les ocurrió proponer algo y sugirieron la siguiente solución: ¿por qué en vez de pelearnos no solucionamos este lío repartiéndonos el pastizal? El extremo izquierdo lo ocuparán ustedes y el extremo derecho lo ocuparemos nosotros. Las vacas elogiaron esa sabia decisión y dijeron: nos parece muy bien. Las vacas se fueron junto a las ovejas, dejando a un lado el problema, se reconciliaron y fueron a medir el pastizal para colocar linderos en sus respectivos territorios que de esa forma les permitieran solucionar sus enfrentamientos de una forma pacífica. Es decir, establecieron un límite, ¿verdad?, de donde dijeron: hacia el lado derecho comen las vacas y hacia el lado izquierdo comen las ovejas. ¿Por qué les cuento este cuento? A mí me hizo pensar y me hizo identificar muy claro a qué se refiere la palabra linderos. Y es que tal y como las vacas y las ovejas establecieron linderos para medir su territorio, fíjese que Dios también dentro de nuestra vida, a través de la palabra, que es la Biblia, Él nos ha puesto a nosotros también linderos. Linderos para que nosotros podamos estar seguros, linderos para que nosotros podamos estar confiados que dentro de esos linderos que Él ha puesto para nosotros vamos a tener una vida de bendición, porque vamos a estar sin sobrepasar esos linderos que Él nos ha dado. Fíjese que desde el principio Dios nos puso linderos a nosotros, se los puso al hombre. Y si ustedes recuerdan allá en Génesis 2:16 y 17, la Biblia nos narra cómo Dios le puso al hombre en el huerto del Edén. Pero cuando lo puso en el huerto le dijo: de todos estos árboles que están aquí, de todos podés comer, le dijo, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si de él vas a comer, si de él comieres, le dijo, ciertamente morirás. Entonces el Señor desde ese momento le estaba poniendo al hombre un límite. Le dijo: de todo esto que está aquí puedes comer, menos de este árbol, porque si comes de este árbol te vas a tener una consecuencia, te vas a morir. Dios establecía entonces que tenía que haber
ese límite de la obediencia a lo que el Señor le estaba diciendo. Tenía que haber ese límite para que él estuviera protegido y separado, ¿de qué? De la muerte, le dijo. En otras palabras, Dios nos pone límites para protegernos de que nosotros no seamos tocados del mal. Dios establece límites dentro de su palabra para que a nosotros no nos afecten de manera negativa las cosas que pasan dentro de nuestra vida. No es simplemente que a Dios se le ocurra ponernos un límite solo para someternos y hacernos cumplir, ¿verdad? La palabra, la ley, sus principios, porque a Él se le ocurrió nada más. De ninguna manera, hermanos. Dios nos pone límites porque Dios quiere que nosotros crezcamos y que nosotros nos desarrollemos dentro de un ambiente de bienestar para nosotros. Dice que la palabra dice que sus pensamientos para nosotros siempre son buenos y que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces Dios está muy interesado en que nosotros guardemos su palabra. Dios ha establecido por medio de su palabra esos límites, esos linderos dentro de los cuales nosotros podemos estar plenamente seguros. ¿A quién le gusta vivir inseguro? ¿A quién le gusta sentirse que de repente le entra una ansiedad, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué va a ser esto? ¿Qué va a ser lo otro? Yo creo que a nadie le gusta eso. Fíjese que nosotros los cristianos, dice la Biblia en Juan 1:12, que nosotros los cristianos por medio de Jesucristo, cuando nosotros le recibimos a Él, nosotros somos llamados y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, dice la palabra. Y fíjese que la palabra nos dice que somos llamados a ser hijos de Dios porque nosotros reconocemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, para perdonar todos nuestros pecados. Quiere decir que no hace falta nada más, porque eso fue suficiente para pagar sus pecados y los míos. Pero cuando nosotros somos llamados a esa nueva verdad, a esa nueva realidad, dice la Biblia que hemos sido sacados de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y somos llamados hijos de Dios a través de ese sacrificio. El ser llamados hijos de Dios nos da muchos derechos a nivel espiritual, pero también nos da muchos deberes. ¿Por qué le hablo de eso? Porque hoy en día muchos cristianos dicen llamarse también hijos de Dios, pero quizá lo hacen porque asisten a una iglesia o porque de repente vienen, se sientan y escuchan la palabra, ponen el radio, escuchan una prédica, escuchan una alabanza. Ya no escucho música mundana, solo escucho alabanzas. Pero en realidad, solo por el asistir a una iglesia o por el escuchar la palabra, uno no adquiere el derecho de ser llamado hijo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios no somos oidores de la palabra. Los verdaderos hijos de Dios somos hacedores de la palabra, la estudiamos, con denuedo la escudriñamos y vemos en ella cuáles son las verdades que Dios quiere que nosotros traigamos a la práctica dentro de nuestra vida, para que día a día la palabra nos sirva como herramienta para nosotros, para poder resolver todas las dificultades y todas las cosas que nos van a pasar dentro de nuestra vida. Por eso también nos llama la palabra a que renovemos nuestra mente a través de ¿qué? De meterle las verdades, de sustituir los argumentos que nosotros andamos cargando acá adentro por la palabra. Porque la palabra es la verdad, porque en la palabra está la solución a lo que usted y yo hoy en día estamos viviendo. Nuestro texto base de esta noche, quiero que si me lo regala hermano por favor, Proverbios 14:26. Nos dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Dónde está la fuerte confianza? En el temor a Jehová. Cuando uno siente fuerte confianza es que uno está confiado, ¿verdad? Entonces no puede caber ahí la inseguridad, no puede caber ahí la duda, no puede caber allí el pensamiento de temor, no puede caber nada de eso, no puede caber el miedo a nada, sino que usted está confiado, está seguro que absolutamente nada malo lo va a tocar.
¿Pero a dónde dice que está? En el temor a Jehová. Y esperanza tendrán sus hijos. Mire lo que nos ofrece. Si nosotros estamos ahí, vamos a tener esperanza. Como hijos tenemos esperanza en cada una de las promesas que Dios nos ha hecho a través de su palabra. Pero ¿qué pasa si no conocemos esas promesas? ¿Qué pasa si usted y yo no nos metemos con denuedo a leer la Biblia? No nos alimentamos de la palabra. ¿Vamos a conocer las esperanzas? ¿Vamos a tener esperanza realmente? ¿Vamos a conocer las promesas, perdón? No, no la vamos a conocer porque no nos hemos metido a escudriñar la palabra. Necesitamos escudriñar la palabra. Por eso nosotros, los cristianos, hemos decidido guardar y tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tenemos temor a Dios, y entiéndase la palabra temor como respeto, admiración, reverencia, que es lo que nosotros le tenemos al Señor, nos cuidamos nosotros por esa misma admiración, por esa misma reverencia que le tenemos, nos cuidamos de no ofenderlo a Él con cosas que a Él no le agradan. Pero ¿cómo vamos a saber lo que a Él le agrada y lo que no le agrada? Nos va a ser revelado a través de ¿qué? A través de la palabra. No es necesario que nos lo vengan a decir, aquí está en la palabra. Aquí está en la palabra. No ande esperando que alguien le venga a decir, mira, lo que estás haciendo está malo. No, si aquí está lo que usted tiene que aprender. Aquí está la guía de cómo nosotros debemos de hacer cosas que agraden al Señor. Entonces, si nosotros decidimos manifestar ese temor a Dios, podemos estar seguros de que vamos a vivir confiados porque siempre vamos a contar con su bendición. ¿Creen ustedes que Dios puede bendecir a alguien que hace las cosas que a Él le desagradan? ¿Le haría a usted un favor a alguien que llega a su casa y hace cosas que a usted le desagradan? Muy probablemente no, ¿verdad? Además, nuestro versículo en nuestro texto, en el versículo 27 dice, el temor de Jehová es manantial ¿de qué? De vida. Es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Para qué sirve ese manantial de vida que es el temor a Dios? Para apartarse de los lazos de la muerte. Nuevamente la muerte. ¿Qué le dijo a Adán allá? Si comes de ese árbol, vas a morir, le dijo. ¿Y ahora qué nos está diciendo la palabra aquí? Que eso, el temor al Señor, esa reverencia, eso que nosotros decidimos para nosotros mismos como vida y que lo adoptamos la palabra y la abrazamos y la hacemos vida en nosotros, eso se vuelve nuestra seguridad de que los lazos de la muerte no nos van a alcanzar. Y cuando hablo de los lazos de la muerte, yo quiero que notemos algo acá. Los lazos de la muerte, el versículo es bien claro y muestra el lindero. Dios mismo pone un límite entre la vida y la muerte. ¿Y cuál es ese límite que Él pone? El temor a Jehová. Ese es el límite que Él pone. Entonces, si ustedes ya lograron ver ese límite, si el lindero es el temor a Jehová, quien se sale de vivir dentro de ese temor, quien no elige para sí vivir dentro del temor a Jehová, ¿qué es lo que está eligiendo? Está expuesto a la muerte, está expuesto a tener malos resultados. Y fíjese que no estoy hablando solamente de la muerte física, sino que también estoy hablando de la muerte eterna, de la muerte que tiene que ver con lo que va a pasar después de que a nosotros nos lleven en el ataúd y nos dejen ahí en el cementerio, el cuerpo nuestro quede ahí en el cementerio. Estoy hablando de una muerte eterna, de una condenación eterna. Dice la Biblia que los que no alcancen salvación por medio de Jesucristo se van a ir a un lugar de tormento eterno, donde va a ser el llorar y el crujir de dientes. Entonces, nos es conveniente a nosotros vivir dentro de ese límite, adquirir protección de parte de Dios al manifestar temor a Él, al manifestar respeto, al elegir hacer las cosas que a Dios le agradan. Fíjese que hoy en día basta con ver las noticias en la televisión para ver cómo las personas que no tienen temor de Dios
o que deciden vivir fuera de ese límite, día a día son alcanzados por los lazos de la muerte. ¿Ha visto usted estadísticas últimamente? El Salvador es la segunda ciudad a nivel mundial más violenta. Tenemos un promedio de 24 muertos porque hoy hemos bajado. Venimos hasta de 46 en el pico más alto que tuvimos en el 2015. Interesante, no por el montón de muertos, sino porque la mayoría de estas personas que mueren día a día, mueren sin conocer una esperanza en Cristo Jesús. Mueren sin tener una esperanza en Cristo Jesús. ¿Se ha fijado que últimamente la mayoría de personas que se mueren son pandilleros? La mayoría de personas que dicen, apareció, matan a no sé cuántos miembros de la Mara no sé qué en enfrentamiento con la PNC. O se murieron, aparecieron por allá ajusticiados en un lugar. Son personas que ellos deciden ingresar a una Mara y generalmente lo hacen porque no tienen un conocimiento precisamente de ese límite que Dios ha puesto dentro de la palabra de Dios. Pero no lo tienen muchas veces porque nadie les dijo nada, pero otras veces porque endurecieron su corazón y no quisieron escuchar cuando alguien llegó y los invitó y les dijo, mira, te quiero presentar a Jesús, te quiero presentar la alternativa que yo he encontrado para tener una vida diferente, para tener una vida nueva. No quisieron escuchar y eligieron para sí mismos vivir fuera del temor a Dios. No les importa respetar a Dios, porque ¿qué? ¿Le agrada a Dios que matemos a alguien? No, pero ¿cuál es el requisito para entrar a la Mara? Matar a alguien. Entonces ellos deciden para sí mismos vivir fuera del temor a Dios. Fíjese que es interesante que no solo los jóvenes, estos que deciden entrar a las Maras, están así. Hay muchísima gente más. Hay obreros, hay profesionales, hay jóvenes, hay unos no tan jóvenes, hay otros adultos mayores, que simple y sencillamente deciden no reconocer la autoridad de Dios, que simple y sencillamente deciden tener una vida de desorden, tener una vida que desagrada a Dios. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a estar fuera de ese límite de protección que nosotros podemos tener. De aquí que ellos van a estar expuestos a sufrir las consecuencias de salirse del lindero. ¿Cuáles son las consecuencias cuando uno está fuera del lindero? Vamos a ver si usted ha sido buen maestro. ¿Qué dijimos que era la consecuencia? Muerte. Muerte, y muerte en todos los sentidos. No se entienda solo el descenso físico de que ya no hay vida, sino obtener resultados negativos. Eso también es muerte. Porque si usted roba, va preso. Si lo descubren desfalcando a la empresa, va preso. ¿Y qué tuvo? Resultado negativo. ¿Y con qué se asemeja ese resultado negativo? Con muerte. La palabra muerte dentro de la Biblia se utiliza precisamente para esos resultados negativos que también nosotros podemos tener dentro de nuestra vida cuando vivimos afuera del lindero que Dios ha establecido para nosotros. ¿Cuál es ese lindero? El temor a Dios. De aquí que es muy importante que como cristianos vivamos día a día practicando el temor a Dios. Es decir, que seamos obedientes a su palabra, que seamos sumisos a su autoridad, que decretemos que nosotros estamos sujetos a lo que el Señor ha estipulado sobre nuestras vidas y que vamos a ser obedientes a lo que Él nos ha dicho en su palabra, que debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y que como tal, nosotros no solo le digamos a nuestros hijos consejos y advertencias utilizando la Biblia. Fíjese que yo cuando voy a castigar a Juan Pablo o a la Ale, mi hija, yo saco la Biblia y le digo, mira, te va a pasar esto y esto porque mira lo que dice la palabra por esto, esto y esto. Pero fíjese que cuando estaba estudiando esto, en la palabra, el Señor me revelaba, mira, no basta con que solo le leas la Biblia. No basta con que solo le digas por qué va a tener la consecuencia que va a tener. Es más interesante que te vea a vos practicando lo que dice la Biblia, que te vea a vos haciendo lo que dice la Biblia. Eso es mucho más importante, porque entonces le estarás transfiriendo una herencia a tus hijos, en las cuales va a ser transferido a ellos es el lindero, que los va a permitir a ellos estar plenamente seguros y para siempre, y confiados ¿en quién? En el Dios Todopoderoso. Fíjese que en la palabra
nosotros, dice la palabra de Dios, dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Entonces nosotros con nuestra vida, con la educación que les estamos dando, estamos produciendo en ellos también una herencia en la que estamos transfiriendo costumbres, hábitos, maneras de actuar, maneras de ser, y hasta incluso nuestra manera de relacionarnos la estamos también transfiriendo a nuestros hijos. Bajo ese sentido, fíjese que hace poco vi una publicación en Facebook que hacía mención a la responsabilidad que como cristianos, la Iglesia Cristiana Evangélica, tiene también en heredar una vida diferente a nuestros hijos y el impacto que nosotros pudiéramos generar en la realidad social que nosotros estamos viviendo allá afuera. Y fíjese que esto también decía, es increíble, pero más de un 60% de los jóvenes que son miembros de Maras son hijos de supuestos cristianos. ¿Y por qué digo supuestos? Porque si fueran hijos de un cristiano de verdad, le habría transferido ese límite y ellos no estarían viviendo fuera del temor a Dios. Ellos estarían viviendo una vida que honrara a Dios. Ellos no estarían viviendo una vida que desagrada a Dios, porque todo lo que están haciendo desagrada al Señor. Parto de este punto. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos también la responsabilidad de llevar fruto, dice la palabra. ¿Y cuál es el fruto más manifiesto suyo y mío, hermanos? Si no, ¿acaso son nuestros hijos? ¿Será que el Señor en esa herencia que nos ha dado no nos va a pedir un día la cuenta? A ver qué hiciste con aquel cipote que te di. Bonito cuando nació, bien lindo el niño. Y fue creciendo y se te fue arruinando, se te fue volviendo un monstruo. El Señor nos va a pedir cuenta de todo eso. Por eso, hermanos, es que es muy necesario que nosotros aprendamos a guiar a nuestros hijos en el temor a Dios, para que todos en la familia estemos garantizados de que estamos viviendo dentro de los límites que el Señor ha puesto, para que nosotros siempre estemos seguros. ¿Y qué dice la Biblia? Y confiados. ¿Se recuerdan cómo dice nuestro texto de esta noche? Ahí está la plena confianza, dice otras versiones, ¿verdad? Allí sí podemos estar nosotros confiados, viviendo dentro de esos límites, porque como familia tenemos que hacer lo que a nuestro Padre Celestial agrada. Desde esa perspectiva, yo quiero dejarles en esta noche dentro de su mente algunos puntos de reflexión para que nosotros estemos plenamente seguros que nuestros hijos heredarán ese temor a Dios. Probablemente haya muchos puntos más, pero en esta noche le quiero dejar unos cuantos para que usted los tome a consideración, reflexione sobre ellos para su vida y se dé usted la respuesta a usted mismo en cuanto a lo que la palabra quiere edificar en cada uno de nosotros en esta noche. Primer punto, heredamos a nuestros hijos el temor a Dios cuando nosotros decidimos vivir en integridad en todo lo que nosotros hacemos, guardando los mandamientos y principios que el Señor ha establecido en su palabra. Repito, heredamos a nuestros hijos el temor a Dios cuando nosotros decidimos vivir en integridad, guardando todos los mandamientos y principios que Dios ha establecido en la palabra. Vamos a ver un ejemplo. El no robar, el no mentir, a lo mejor son pecadillos como medio pequeños, ¿verdad? Porque me robé una hoja de papel bond en la oficina. Dije una mentiría pequeñita porque si no, fíjese hermano, me iban a mandar de regreso del trabajo y me iban a descontar el séptimo. Entonces mejor dije una mentiría pequeñita. Al final, hermanos, es una larga cadena de límites las que están dentro de los mandamientos y dentro de los principios que pues sería necesario otra prédica entera para poder hablar de todo eso. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos hacer eso? Mentir o robar. O decirle a nuestro hijo el clásico, papá, te buscan. Decirle que no estoy. Esa es la más clásica, ¿verdad? ¿Qué pasa si nuestros hijos nos ven a nosotros haciendo eso? ¿Qué dirían nuestros hijos si nos ven mintiendo, si nos ven diciendo o dándoles ese ejemplo? ¿Qué le estaríamos nosotros diciendo? Mira, hijo, no importa, hombre, si solo fue poquito lo que me traje, solo fueron 2 páginas de papel bond para hacer tu tarea.
las que me traje de la oficina. No te preocupes, hijo, mira, si solo fue un lapicito el que me robé de la empresa porque no tenía dinero, Señor, para comprar el lapicito que mi hijo necesitaba para ir mañana a la escuela y me lo traje de la oficina. O me lo traje del empleo, de donde estoy trabajando. ¿Creen ustedes que nosotros con ese actuar, con ese accionar, no le estamos también diciendo a nuestros hijos si estamos viviendo dentro de los límites del temor a Dios o estamos saliéndonos del límite del temor a Dios? Lo que pasa es que muchas veces se ve eso así como muy, digamos, muy pequeñito, ¿verdad? Se ve muy chiquito. Sí, fue una mentirita la que yo dije. Pero ¿qué pasa si su hijo de repente se da cuenta que usted está planificando el asesinato de alguien? Ahí ya le pareció más duro el asunto, ¿verdad? Porque la Biblia también dice, así como dice no matar, así dice no mentir, así dice no robar. Y si hacemos el equivalente, tanto robar, mentir como matar son un pecado. Y las tres cosas desagradan a Dios. Entonces no tendría por qué tener dispensa ni la una ni la otra. Y solo he tomado 3 de los mandamientos. Entonces es importante que si nosotros estamos pecando, tomemos en cuenta que Romanos nos vuelve y nos repite lo mismo. ¿Qué nos dice Romanos? La paga del pecado es muerte. Nuevamente, muerte. Si usted se sale de ese lindero, de ese límite que Dios ha establecido en su palabra, que es donde usted tiene que vivir en obediencia, ¿qué es lo que usted va a tener como consecuencia? Muerte. Eso es lo que usted va a tener como consecuencia. En Mateo 5:19, el Señor Jesús lo dice así, pero bien clarito, y dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de mis mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo quiere ser usted en el reino de su papá celestial? ¿Grande o pequeñito? Grande. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Practicarlos y enseñarlos, dice la palabra. ¿El qué? Los mandamientos y los principios que el Señor nos ha dado. Tenemos que, ¿qué? Practicarlos y enseñarlos. ¿Por qué? Porque estamos interesados en que para el Señor nosotros seamos grandes y que lo que nosotros hagamos dentro de nuestra vida agrade siempre al Señor. Segundo punto. Heredamos a nuestros hijos el temor a Dios, que ya vimos que es el lindero, ¿verdad? Heredamos a nuestros hijos el temor a Dios al amar al Señor sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¡Wow! El Señor sí que sabía de lo que estaba hablando en el momento que dijo eso, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, es muy fácil sentir amor por los de la casa. Por mamá, por papá, por los hermanos. Es muy fácil quererlos. A la abuelita, a la mamá, al papá, a la esposa. Es muy fácil quererlos a ellos. A la amiga especial, los muchachos, a la novia, cuando ya se van a casar. Es muy fácil quererlos. Pero ¿qué hay de, por ejemplo, aquel compañero de trabajo o aquel compañero de estudio que te está haciendo la vida imposible? Que te fastidia todos los días cuando te ve. En el caso de los chicos, que les hace bullying. Hoy eso está de moda, el bullying. Que dice a molestarte pues y no te deja en paz. O de aquel que está pendiente de lo que estás haciendo para ver si te va a poner el dedo con el jefe o con la maestra, en el caso de los que estudian. ¿Qué hay? ¿Debemos también amar a ese? ¿Debemos también querer a ese? A pesar de lo que nos está haciendo. O a lo mejor, pensemos por un momento en aquel maestro que te fastidia la vida o en aquel jefe que te exige a ti más de lo que les exige a los demás. ¿Debemos también querer a ese? ¿Debemos nosotros también de manifestar amor por ese? En nuestras relaciones manifestamos nosotros como cristianos, hijos del Dios viviente, manifestamos amor por esa persona que nos hace eso. Está un poco difícil, ¿verdad? Pero fíjese que a eso nos invita la palabra del Señor. A eso nos llama
Porque dice, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No, hermano, pero es que el domingo juega el Barça con el Madrid y lo siento, aunque tenga que servir, yo no voy a ir al culto porque no puedo. Mire, hermano, fíjese que vamos a hacer una actividad con la célula y la red y todo, y fíjese que necesitamos este y este. Ay, hermano, pero fíjese que yo ya tengo un compromiso. ¿Es el Señor tu Dios de verdad lo primero? ¿Es al que amas por sobre todas las cosas tú? Y así como lo amas a Él, ¿amas a tu semejante como te amas a ti mismo? ¿Te cuesta todavía perdonar, hermano? Como les dije, vivir con temor a Dios es vivir realizando la lucha con nosotros mismos. Es vivir enfrentándonos a ese enemigo grande que nosotros tenemos y que en mi caso se llama Marlon Anaya. El enemigo anda como león rugiente, buscando tentarme y buscando hacer un montón de cosas conmigo. Pero el principal enemigo que yo tengo, fíjense que he descubierto yo que soy yo mismo. Porque me cuesta manifestar esto. Me cuesta manifestar los frutos del Espíritu. Dice Gálatas que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Manifestamos eso nosotros en nuestras relaciones, los cristianos? Que debemos de estar en contacto con la palabra, en contacto con nuestro Dios directo, porque tenemos línea directa al cielo a través de la oración. Miren, hermanos, el cristiano que lee la palabra y el cristiano que ora todos los días y se comunica con su Dios y está en la presencia de su Dios, sale resplandeciente a vivir el día resplandeciente y manifiesta todos estos frutos del Espíritu. Los manifiesta. ¿Por qué? Porque ha estado en la presencia del Dios Todopoderoso. Y ahí es imposible que no se le pegue eso, hermano. Es imposible que usted no traiga impregnado eso. Y se va a topar con la carota del jefe y a usted le va a dar risa. Y le va a decir, sí, jefecito, ahorita mismo se lo voy a hacer. Y se va a topar con el compañero que le hace bullying y usted le va a decir, mira, está bueno, hombre, vení mejor, platiquemos de otra cosa. Hagamos otra cosa. Dice la Biblia que nosotros debemos de atacar, bueno, no dice atacar, lo estoy parafraseando realmente, pero dice que nosotros debemos de combatir el mal con el bien. Y si usted ha estado dando los frutos del Espíritu y ha estado impregnado del Señor, usted solo va a producir cosas buenas, va a dar el bien a los demás. Y por mucho mal que le estén haciendo, lo que usted va a ocupar de defensa, ¿cuál va a ser su defensa? Hacerle el bien a los demás. Y en automático, lo que al principio les planteé como muy difícil, se vuelve fácil. No por nuestra capacidad, sino porque somos capacitados a través de ¿qué? De la palabra del Señor. Porque hemos decidido estar ¿a dónde? Dentro de los límites que el Señor nos ha establecido en la palabra. Amándolo a Él por sobre todas las cosas y a nuestro semejante como a nosotros mismos. Tengo una pregunta. ¿Cómo son sus relaciones con los demás? O mejor dicho, ¿cuánto de sus buenas relaciones con los demás nos pueden contar sus hijos, sus hijas o sus familiares cercanos que viven con usted? ¿Qué dirían ellos? Pregúntese a usted mismo. Si en este momento le preguntaran a Juan Pablo y Marlon, mira, ¿y tu papá cómo es? ¿Cómo se relaciona tu papá? Me pegó durísimo, les cuento. Porque el Señor me hizo ver que me falta muchísimo para todo esto. Que tengo que seguir luchando conmigo mismo, que tengo que seguir escudriñando la palabra, orando, clamando, pidiéndole al Señor que me cambie, que cambie todas esas cosas difíciles que hay en mí todavía. Yo lo necesito, hermanos. Vivamos la palabra, no solo la digamos, porque si solo la oímos, nos corremos el riesgo de estar fuera de ese lindero que nos va a dar seguridad. Tercer punto, hermanos. Heredamos a nuestros hijos el temor a Dios cuando nosotros, en obediencia a la palabra, decidimos cumplir con la gran comisión. No sé por qué Dios me puso esto acá, pero Dios me decía, es que fíjate, Marlon, que cuando estás cumpliendo la gran comisión que Jesús mismo nos dejó en Mateo 28,
del 16 al 20, donde nos manda, ¿a qué nos manda en la Gran Comisión? Nos manda a hacer, ¿qué? Discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Nosotros en la Frater tenemos una misión hermosa como fraternidad cristiana. Los miembros de la Frater tenemos una misión hermosa y es ser discípulos de Jesús. Y usted ya debió aprenderlo si ya se inscribió a la Facultad de Liderazgo. Nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús y multiplicar nuestro discipulado en otras personas. Estamos llamados a formar 12 líderes para que abran 6 nuevas células y que a través de eso el reino de Dios se expanda por todo Santana. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando tus hijos te ven a ti, no tomando la opción de la Gran Comisión, porque la Gran Comisión no es una opción, la Gran Comisión es un mandato que el mismo Jesús nos dejó a usted y a mí. Y cuando tus hijos te ven haciendo eso, cuando tus hijos te ven sumándote a ese plan perfecto de salvación que el Dios Altísimo tiene para rescatarnos de ese pecado en el cual caímos, no tenemos ni idea de cómo impactamos la vida de nuestros hijos. No tenemos ni idea de lo que les estamos transfiriendo a ellos. Cuando tú les transmites a ellos ese compromiso de ir a la célula, ese compromiso de ir a pasar a traer a los hermanos, ese compromiso de ir fastidiados dentro del carro, apretados porque ya no cabemos, pero ahí vamos con los hermanos para arriba y para abajo. Y tus hijos probablemente no entienden en el momento, ¿y por qué me traes apretado? ¿Por qué me llevas chineado? ¿Por qué me toca irme así? Porque necesitamos darle raya a los hermanos, porque los hermanos no conocen de Jesús todavía. Y gracias a nosotros y a este esfuerzo que tú también estás colaborando, los hermanos van a conocer de Jesús y también van a tener una esperanza de salvación en Cristo Jesús. Cuando nuestros hijos nos ven hablar a otros de Jesús, ellos observan cómo compartimos y más aún, fíjese que nuestros hijos nos están hasta evaluando para ver si lo que nosotros le estamos diciendo al hermano es congruente con lo que nosotros estamos viviendo en la casa. A mí mis hijos me han pasado test así. Mira, papi, le dijiste a fulano de tal y tal cosa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y cabal, ¿verdad? Así como a nosotros nos ha pasado, ¿verdad, papi? Que no sé qué, que no sé cuánto. Mi hijo es un lorito para hablar. Y se suelta, pues, completamente. A mí me impresionó realmente eso, porque jamás me imaginé que él se fijara con tanto detalle en lo que mi esposa y yo hacemos al momento de tratar de servirle al Señor con lo que nosotros tenemos. Es increíble. Es tremendo realmente. Nosotros podemos impactar la vida de nuestros hijos positiva o negativamente. Cuando nosotros llegamos cansados a la casa y de repente nos sentamos en el sofá, tenemos célula, ¿verdad? Su hijo lo está observando, su hijo lo está viendo. Tenemos que ir a la reunión de servidores, ¿verdad? Híjole. Me tengo que levantar temprano porque hoy me toca servicio. Yo aprendí a cambiar eso, fíjense hermanos, hasta en la forma de decirlo y en la forma de hablarlo. Yo aprendí a cambiarlo porque lo vi necesario cuando vi que mis hijos me estaban evaluando y me estaban siguiendo la pista. Y ellos me preguntaban, papá, ¿y hoy te toca servir? Sí, hijo, hoy tengo el privilegio de servirle al Señor. Y ellos se quedaban, qué bueno, papá. O sea, no sé si se nota el cambio, ¿verdad? Papá, hoy te toca servir, me decían. Sí, hijo, hoy tengo el privilegio de servirle al Señor. Y ellos comienzan a entender de una forma diferente y comenzamos a heredarles para ellos nuestra obediencia al Señor. Pero ya no le estamos diciendo, dice el Señor que le sirvas, aquí está en la Biblia que le sirvas. No, lo estoy haciendo, me está viendo hacerlo. No le estoy diciendo, dice el Señor que no digas mentiras. No, es que no me escuchan decir mentiras, no me ven decir mentiras. No le estoy diciendo, dice el Señor que no robes. No, es que no pueden encontrar un argumento bajo el cual señalarme que me he robado algo. Porque ¿qué pasa? Si ellos tuvieran un argumento para encontrar de que yo me he robado algo, imagínense el terror, el miedo con el cual yo viviría. ¿Por qué? Porque estoy afuera de ese lindero que es el temor a Dios. Porque he elegido vivir afuera de ese lindero. Nuestra mejor herencia, hermanos, la herencia que nosotros podemos dejar a nuestra familia para que nuestra familia viva segura,
definitivamente es el temor a Dios. Dios mismo lo ha establecido así en su palabra. La revelación de la verdad que no solo nos hace libres, sino que también nos permite vivir dentro del lindero, dentro de las fronteras que a Dios le agradan. Por supuesto que para vivir esto es necesario, como ya les dije, entrar en contacto con el Señor. No es solo de venir a la iglesia, no es solo de poner atención a la palabra, ni incluso no es solo de tomar nota de lo que se está predicando, sino es de leer la palabra, sacar sus propias conclusiones y de esas sí anotarlas. Y entrar en la presencia del Señor, ir, postrarse, orar, alabarlo a Él, entrar en comunicación con Él, tener ese contacto espiritual con Él, ese momento que lo alimenta, que le cambia todo el escenario a uno en el día. Tener eso es importante, porque en esa medida nosotros vamos a ir conociendo al Señor y vamos a ir conociéndolo más y más y más, y en eso vamos creciendo espiritualmente y como hijos vamos siendo más grandes y el Señor nos va ocupando mucho más, y dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria. Fíjese que esto tiene un doble beneficio, yo así lo llamo, porque por un lado le enseño a mis hijos cómo ser obediente a Dios, y por el otro me comprometo conmigo mismo para luchar conmigo mismo, con mi propia carne, con ese pecado que está aquí morando dentro de mí y que yo lo quisiera sacar. Y como dice Pablo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero, eso hago. Y fíjese que cuando hacemos esto, cuando aprendemos a vivir en esto, y así como se los demostré en la parte de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como nosotros mismos, sin nosotros darnos cuenta, comenzamos a producir los frutos del Espíritu. Se comienzan a dar en nosotros y Dios nos va llevando a un nuevo escalón, a donde Él nos quiere posicionar y desde donde Él quiere ocuparnos para que persuadamos a otros de que la vida en Jesús es lo mejor que pueden encontrar. Y cuando se dan esas cosas, nos volvemos como esa lucecita en la cual la gente ya se fija, en la cual la gente ya pone sus ojos y en la cual la gente ya comienza a preguntarte, el jefe o el maestro o el compañero de trabajo o el compañero de la escuela, preguntas como por ejemplo, ¿y por qué no te quedaste con el dinero que sobraba? ¿Por qué lo devolviste? O de repente a preguntarte, ¿y por qué le dijiste la verdad si nadie más sabía? Y yo no iba a decir nada. ¿Por qué le dijiste la verdad? ¿Por qué decidiste decir la verdad si nadie iba a contar nada? Y usted puede responder entonces muy orgulloso, yo le dije la verdad porque tengo un Dios que es grande y poderoso, al cual yo he decidido servirle, al cual yo he decidido entregarle mi vida, y Él es el que me provee a mí de todo. Entonces yo no necesito mentir, no necesito quedarme con dinero que no es mío, porque a mí mi Dios me da todo. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo seguro dentro de los linderos que Dios me ha dado a través de su palabra. Y puedo estar plenamente confiado que pase lo que pase, aunque ande en valle de sombra y de muerte, a mí no me va a pasar nada. Cuando eso se dé en nosotros, hermanos, muchos van a querer ser como nosotros. Y se nos va a hacer mucho más fácil invitarlos a la frater, invitarlos a la célula, al evento, hablarles de Jesús, hablarles de cómo nosotros estamos viviendo esa vida en Jesús. Pero es una lucha, pero es una lucha que vale la pena hacerla. Porque gracias a ella, nosotros vamos a heredar a nuestros hijos un lugar seguro. Vamos a heredar a nuestros hijos límites, fronteras que les van a permitir vivir confiados. Y van a aprender a tener confianza plena en Dios, así como usted y yo hemos desarrollado esa confianza plena en Dios. No importando lo que suceda, no importando lo que pase. Tener la fe del nivel de Abraham. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A eso somos llamados como hijos de Dios, a desarrollar un nivel de confianza en el Señor. Yo quiero pedirle que se ponga de pie y me acompañe en una oración. Vamos a